estaba sola, era muy laborioso, yo no podía ser tan imaginativa ni tan creativa como para empezar con un cliente individual y poderle mantener en el tiempo. Ya tienes casi el 50% hecho si tú sabes cómo tratar a ese cliente y le das el valor que él quiere o cree que necesita de ti, como si yo hubiese estado allí. O sea, mi hermano me envió los 3000 vídeos de él con nieve de polvo por la cara. Total, que yo en la cama a 4 de la mañana, ¡tum!, mi hermano llamándome y yo diciendo, madre mía, ahora el de los shuttles no viene, llevamos 1 hora esperando y no viene. Yo llamo al Chugo Taxi, al número de emergencias, y nadie me contesta. Que yo necesito haber hecho esto 100 veces para poder saber que lo puedo hacer. Creo que hay un punto intermedio, no ser un inconsciente y tampoco ser un conservador. ¿Cuál es el valor que tiene de que tú me hayas vendido el viaje? El destino, el guía que me ha atendido, tú que me has atendido y has estado durante todo el proceso de reserva. Hola a todos y bienvenidos a Be Different Podcast. Una semana más. Hoy estamos aquí con Laura de Monta Life Travel. Bienvenida, Laura. Hola, gracias. Y también estamos aquí una semana más con Jimbo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la semana, Jimbo? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, lo primero de todo, Laura, muchas gracias por hacer un hueco y venir aquí a pasar un rato con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, está bien. Lo primero de todo, ¿quién es Laura? ¿Qué es Monta Life Travel? Yo soy Laura, soy la fundadora de Monta Life Travel y Monta Life Travel es una agencia de viajes especializada en esquí y en bici. Qué bueno, vale, para que todo, bueno, lo primero que queremos saber es un poco tu historia, ¿vale? Entonces, Laura, cuéntanos un poco qué hacías cuando montaste Monta Life Travel, bueno, tu pasado, nos gusta saber un poco el previo a montar Monta Life Travel y luego iremos al futuro. Genial, pues mira, yo monté Monta Life Travel alrededor de los 24-25 años. Trabajaba previamente Perdón, sí. ¿En qué año? Esto es más o menos para que... Más o menos esto fue 2018-2019. Ok, o sea, previo al COVID. Previo al COVID, sí, justo uno o 2 años previo al COVID yo creo que fue más o menos, porque, bueno, ya os contaré más adelante, pero post-COVID sí que fue como un gran cambio dentro de Monta Life Travel a nivel venta. Bueno, yo trabajaba para Viajes El Corte Inglés ahí en Alameda 21. Y la verdad que estaba muy contenta, era un buen puesto, me sentía muy realizada, pero yo siempre he sido muy apasionada de los deportes de montaña, tanto de esquí como de bici. Entonces veía como una necesidad de poder hacer algo que se acercase más a quién era en ese momento. Ok, porque... ¿qué estudiaste, por curiosidad? Justo. Turismo. Estudias turismo y acabas turismo y empiezas en Viajes El Corte Inglés. Sí, estudié turismo, empecé las prácticas en Viajes El Corte Inglés y después me contrataron en Viajes El Corte Inglés, en la parte de tour operación. Actualmente El Corte Inglés tiene 2 tour operadores, que es Tour Mundial y Club de Vacaciones, y yo comencé con Club de Vacaciones, que era como el proyecto piloto pequeñito de Tour Mundial que se especializó en mayores de 60 años. Oye, la parte del turismo, perdona, ¿la parte del turismo te viene de familia? ¿Te gusta el esquí o...? La parte de turismo fue un poco... Estudié turismo porque quería ser azafata de vuelo. Anda. Entonces terminé la selectividad y me dijeron mis padres... Pues yo les dije, oye, ¿por qué no me pagáis el curso de azafata? Quiero ser azafata de vuelo. Y mis padres me dijeron, bueno, ¿por qué no estudias mejor una carrera que se asemeje un poco a lo de ser azafata? Y después miramos en pagar el curso de azafata de vuelo porque... Bueno, pues por aquel entonces eres muy joven, tienes idealizado lo de estar cada día en un país y viajar por el mundo y un poco pues esa pasión que tenía por los viajes. Entonces estudié turismo y jamás fui azafata de vuelo, que cosa que a día de hoy lo agradezco muchísimo. Pero en aquel momento pues eres joven y dices, oye, tengo idealizada esta profesión y ¿por qué no voy a ser azafata de vuelo? ¿Y ahí te gustaba mucho el turismo? Sí. ¿O era un poco lo que se asemejaba más un poco a la parte de azafata? Era lo que más se asemejaba a la parte de azafata teniendo carrera. Normalmente bueno, no se llama azafata de vuelo, ahora tiene un nombre comercial que no me sé, técnico de vuelo. De cabina, TCP o alguna cosa de estas, que no me sé el nombre técnico, suelen estudiar turismo. Sí, estudian carrera, entonces era como la carrera que se asemejaba más a lo que venía siendo para estudiar turismo. Sí, guay. Y entonces acabas turismo y no eres azafata. No soy azafata, tienes que hacer unas prácticas obligatorias en el grado, entonces yo eché para Viajes El Corte Inglés. Me hicieron una entrevista y me cogieron para empezar las prácticas ahí en Alameda 21 en la central.
lo que viene siendo central para este nuevo proyecto que era Club de Vacaciones. ¿En qué consiste el proyecto o qué vas a hacer tú en las prácticas? Básicamente yo lo que hacía en todo el tema de prácticas es que acaban de instalar un nuevo sistema informático, porque en esa época ya el tema tecnológico empieza a suplir mucho, porque la tecnología está haciendo mucho mal a las agencias de viajes, por así decirlo. Pasan de ser tradicionales, convencionales, a ser ahora todo comercio online, y el Corte Inglés quería, pues, como en esa parte, hacerse más fuerte. Entonces desarrolló un nuevo sistema informático con Iberus en Zaragoza y lo estaban implantando en el tour operador para luego después implantarlo en todas las agencias Corte Inglés. Y luego tenían pensado, que no sé cómo habrá quedado ahora, vender ese mismo sistema al resto de agencias de viajes. Entonces estaba un poco en esa parte en la que a mí me tocaba instaurar modelo de negocio a sistema. O sea, qué le pasaba a negocio, qué tenía negocio y cómo lo podíamos implantar en el sistema y cómo ese sistema se puede usar para todas las agencias de viajes Corte Inglés. Wow, o sea, realmente eras el sponsor o el product manager, o sea, digo, del mundo tecnológico que, como al final venimos también yo de Maigoku, serías como el usuario perfecto para tratar de implantar en las justo. agencias de viajes. Y funcionó muy bien y me acabaron contratando porque me aprendí muy bien el sistema. Entonces, de tal manera, eso a mí me hizo tener mucha visión de negocio, porque como tenías que adaptar negocio al sistema, que parece algo muy lógico y muy fácil, pero luego cuando estás en el día a día no es decir enseñar, o sea, hacer tu sistema e implantarlo en toda una red comercial no es tan sencillo. Ni mucho menos. Con adaptar un poco negocio al sistema, ¿a qué te refieres? Pues, por ejemplo, Hacías casi de consultora tecnológica, adaptando justo. todo el esto. negocio, ¿no? Sí, justo. Pues, por ejemplo, tenemos que conseguir que la agencia, la sucursal X, pueda comisionar al 15% masiva, mientras que la agencia sucursal B comisiona al 11% este mismo producto. ¿Cómo lo hacemos a través de un sistema? Pues el producto madre, diferentes sucursales, y cómo hacemos una regla de handling fee para que eso afecte a las sucursales B. Pues toda esta cadena comercial de poder adaptar negocio a sistema es lo que aprendí allí, que también me dio una visión muy global de cómo es el negocio de las agencias de viajes. Nada, me parece brutal para arrancar y entender tu operación, diferencia mayorista, los minoristas, las franquicias, porque ahí en Viajes y Corte Inglés absolutamente hay de todo, ¿no? Claro, Entonces, sí. Entonces, pasan el año 2018, 2019, 2020 sigues en Viajes y Corte Inglés. ¿En COVID estás en Viajes de Corte Inglés o ya...? No, ya no. Me fui antes de COVID, lo dejé. Justo allí conocí una compañera que tenía un marido que era director de paradores. Me dijo, oye, mi marido tiene una vacante para una baja de 3 meses, ¿quieres irte a eventos? Y como ya había estado muy metida en todo el tema... por así, rata de oficina, ¿sabes? Estaba todo el rato haciendo cosas pues muy específicas, muy adaptadas a un sistema, estaba como muy encasillada. Yo necesitaba un poco ese cambio de salir fuera, organizar un evento, ver cómo se hace, trato con el cliente, trato con el proveedor, que es básicamente lo que hago hoy a día de hoy. Básicamente salir de la cueva. Eso es, salir de la cueva. Esa parte me faltaba, pues accedí a coger ese trabajo. ¿Y te fuiste tú, Viajes de Corte Inglés, a Paradores? Sí, estuve 3 meses en Paradores, tampoco estuve mucho. Y de ahí después enganché haciendo temporada en el Valle de Arán. Me fui a una empresa de apartamentos, como un poco así más tipo de lujo, que esa empresa también aprendí bastante de ellos. Sobre todo el trato con el cliente, que yo esto no lo tenía. El cliente usuario final, yo esto lo tenía totalmente apartado. Pero en Paradores sí que también tenías cliente final. Sí. O sea que poco a poco te estabas... Realmente lo que tu camino es, te estabas formando para lo que luego contaremos. Justo. Y contarás, porque probaste gran corporación, por decirlo de alguna manera, en la que te ayudó el parte de negocio, y luego te metes en Paradores a montar eventos y a estar contrato de cliente, y luego en Valle de Arán, que ya te acerca un poco a tu pasión, ¿no? Que has dicho al principio, que es el esquí. Justo. ¿Y ahí qué estabas haciendo con los apartamentos? ¿O qué hacías de receptivo? O... Sí, básicamente estuve toda la temporada y lo que hacíamos es que ellos tenían, o sea, su modelo de negocio es, que lo tienen muy bien montado, es casas de gente que las compran, y lo que ellos quieren es alquilar su casa, su propiedad. Entonces lo que hacen es que te implantan el sistema, el mobiliario, las hacen todas como muy similares,
¿vale? Son todas como, pues, muy bonitas, muy nórdicas, y luego las comercializan y las venden. Por detrás, el dueño de la casa puede bloquear su estancia cuando él quiera ir, y cuando no, Luderna, que es Apartamentos Baqueira Beret, te vende eso a los clientes. Entonces yo estaba de cara al cliente organizando todas las reservas. Estábamos pues todas las reservas que entraban, cuando entraban y cuando salían, mandar a las chicas de limpieza, también gestionábamos la compra para que la compra estuviese hecha y colocada en el apartamento cuando llegasen, clases de esquí. Oye, qué guay ese servicio, ¿eh? Alquileres. ¿Y tenías contacto con el cliente directo? Sí, o sea, 100%. te llamaban a ti, modificaban 100%. una fecha, todo. Y nosotras también hacíamos la entrega de las llaves. Hacías de receptivo también allí. Eso es. Vale. Íbamos a darles las llaves de la entrada, les explicábamos pues cómo encender la calefacción, cómo apagarla, pues estábamos también con la parte de gestión pura de reservas y con el receptivo de cliente. Y ese fue el trabajo durante esa temporada. ¿Qué te gustaba más, oficina o receptivo? Mitad y mitad. Porque yo creo que si te dedicas mucho solo a receptivo te saturas, porque el cliente satura mucho. Pero compaginar las dos está muy bien, porque hace que tu trabajo sea mucho más dinámico. ¿Qué aprendizajes te llevas de esa época? Porque has dicho que la parte de clientes como que te faltaba ese trato con cliente y aprendiste mucho. Sobre todo pues a tener paciencia, a tener saber estar, a que el cliente siempre tiene la razón, a intentar buscar una solución, pues un poco esa parte de cliente que no tenía yo tan interiorizada. Sí, ¿eran todo familias? ¿Eran individuales de estudiantes o todo familias? Todo familias. El público en Baqueira es muy familiar. Normalmente además creo que la estación en sí tampoco potencia mucho el público universitario, es gente joven. Bueno, solo con el festival que han montado y poco más. Y ¿no? poco más, pero no es su público, no es como por ejemplo Formigal. Claro. Piensas en Formigal y piensas en Marchica y universitarios. Pero Baqueira no, es todo público familiar. Entonces, solo llevas familias. Me parece curioso eso de el cliente siempre te da la razón, algo que contar, porque a nosotros hemos vivido mucho la época de cuando te llegan, hace un frío increíble, está nevando, han tenido que poner cadenas, se le ha roto el coche a mitad de camino, va con 3 familias adicionales, no llegan a la cena, van a ir solo 4 días y tienes que recibirles tú con buena cara y que están muertos y vienen con sus hijos que también están dormidos. O sea, entiendo que ese momento suele ser complicado. Sí, y sobre todo el público del perfil del cliente en esa época era un cliente con un poder adquisitivo alto. Entonces, pues yo tengo un Mini. Yo a mi Mini le puse las ruedas de invierno y me subí para arriba a trabajar. Mi Mini con ruedas de invierno iba a la luna. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que llega el típico de Mercedes enorme, ruedones enormes y resulta que su casa estaba en Gesa y hay una cuesta calefactada en Gesa y era así, muy muy empinada. Llegas a recibir al cliente súper tarde, cayendo una nevada increíble, la carretera general está limpia, pero luego te metes a los pueblos y ya... Y yo les decía, bueno, yo creo que es mejor que aparquéis el coche aquí abajo en el parking y subáis las maletas arriba. ¿Tú qué te has creído? Yo con este coche, ¿cómo no voy a poder subir hasta la puerta? Porque te había visto con el Mini arriba, tío. Claro. Y yo digo, es que mi Mini... Digo, ¿llevar ruedas de invierno? Digo, si llevas neumático de invierno todavía lo entiendo. No, a esto no le hace falta ruedas de invierno, es un 4x4 y sube hasta donde yo quiero que suba. Y yo, bueno, vale, pues inténtalo. Y no era la primera vez que me pasaba, era como, ya verás... Exactamente, intentó subir la cuesta, a la que la intentó subir, soltó el freno, no podía controlarlo y se estampó el coche, literal. El señor, yo creo que tenía más vergüenza que otra cosa. Qué pena por el coche. Eso es, que pena, claro, como su pedazo de coche de 150.000 euros, ¿cómo no iba a subir por ahí mi Mini? Pues, sí. ¿Sabes qué coche hay en Andorra que pasa? Bueno, si lo sabes, seguro que sabes cuál es. El Lada Niva. El Panda. El Panda, el sí. Panda ¿Ves pandas reventados de 20 años que suben a la luna y luego ves Cayenne y no sé qué, que se quedan todos? Sí, es que siempre dicen que el mejor neumático es el pequeñito y que el mejor coche de nieve es el Lada Niva, que es igual tipo el Panda. Tipo Panda. Qué curioso. Entonces, haces temporada, hemos dicho, ¿no? En Valle de Arán. ¿Y qué ocurre después? Pues después ocurre un poco, pasa ese verano le paso haciendo lo que más me gusta, montando... Año 2020... No, 2019, 2020. Okay. Y lo paso haciendo bici, me fui a Canarias a montar en bici, luego volvía, me iba a Pirineos y ya llega septiembre y yo tenía que hacer algo con mi vida, ¿sabes? No podía... y tampoco me apetecía ser la típica temporera, no me llama la atención, o sea, porque es un trabajo que está bien para pasar una temporada, pero no como para desarrollarte profesionalmente. Y decidí montar Montaigne
empecé con Monta Life Travel y empecé un poco empecé a montar la página web, que no la monté yo, me la montaron, pero empecé un poco a crear producto, a saber a quién era el público al que me quería dirigir, cómo lo iba a hacer, cuál iba a ser el producto que iba a vender, y empecé un poco a formar eso. ¿Y qué definiste como producto inicial? Como producto inicial definí el tema de escolares. Viajes a la nieve, que eso me parecía bastante guay. Y luego también parte de bici para verano, pues el cliente que hace remontes, enduro... Pero la parte de escolares de invierno no habías hecho nunca. Nunca lo había hecho. ¿Y por qué tiraste por ahí? Porque tiré por ahí porque es un segmento... las cuentas de clientes de escolares son bastante grandes y eso hace que tengas una base a nivel empresa solvente, es decir, si tú... Perdón, bastante grandes, ¿qué significa? Digo, porque la audiencia lo sepa. Digo, ¿De número de viajeros? ¿De número de viajeros en facturación de un viaje tipo de escolar, pues, más bueno, o menos? La facturación media de un viaje de escolar son unos 40.000, 50.000 euros. ¿Vale? Entonces, cuando esa base la puedes continuar en el tiempo, la puedes hacer crecer, hace que tu base económica sea sólida año tras año. Porque una de las cosas más difíciles es que tu comunidad o tu viajero repita un año tras otro y que a ti no se te agote ese producto. Porque tienes que estar continuamente reinventándote. Cuando ese cliente ya tiene saciado unas expectativas y un viaje, siempre va a querer producto nuevo. Entonces, estaba sola, era muy laborioso. Yo no podía ser tan imaginativa ni tan creativa como para empezar con un cliente individual y poderle mantener en el tiempo. Entonces, eso me iba a dar base para luego poder hacer experiencias que a mí me gustan. O, por ejemplo, esquí de travesía. Sacar viajes para hacer esquí de travesía, pero son pocos clientes y poca facturación. O sea, para ti, tú dices de la estrategia de, oye, necesito cuanto antes empezar a facturar y a ganar dinero para poder sostenerte en el tiempo o empezar a ganar algo de dinero para ti. Y viste que dentro de tu labor que habías trabajado en viajes de Corte Inglés, dijiste, oye, tiene que ser viajes en grupo para escolares, que es lo que más estabilidad me va a dar, y una vez que tenga la base podré crecer y hacer más, pues lo que has dicho, ¿no? Productos que te interesen o que te llamen más la atención a nivel creativo o que te parezcan más interesantes para vender, ¿no? Justo. Entonces empiezas por escolares en la temporada 2019-2020. Eso es. Que es justo COVID. ¿Te pilla COVID o no. al final del todo de la temporada? No me pilló COVID. Ese año pude sacar 2 coles. Básicamente empecé porque los profesores que llevaban esos viajes, una de ellas era una de mis mejores amigas y otro era un conocido. O sea, que empezaste por word of mouth con conocidos 100%. Tal cual, que son tus primeros clientes. Eso es. Y además los escolares son muy suyos porque una vez que enganchan una agencia no quieren cambiar de agencia. Justo, pero también es arma de doble filo. Conseguir nuevos también es jorobado para ti. Justo. Tienes que entrar justo en el momento en el que algo haya hecho muy mal la otra agencia. En plan, o pues mira, estamos cansados del mismo destino, o este año la comida ha estado malísima, o cosas así. Entonces tienes que justo aprovechar también ese impasse de que ellos quieran cambio. ¿Y qué tal esos 2 primeros viajes? ¿Bien? ¿Mal? Bien, muy bien. Fueron a Andorra, a Pas de la Casa. Así que genial, empecé a tope con Andorra porque yo conocía... El proveedor andorrano con el que trabajo le conocía de Viajes El Corte Inglés. Ah, vale. O sea, conocías el receptivo de Andorra que te daba directamente el producto por eso. O sea, que ya te venía también, pues es lo que decía de que te había formado también, estar en distintos sitios para conocer exactamente el producto que podías. Entonces, lanzas esos 2 productos, no te pilla el COVID. A nosotros nos pilló al final del todo. Digo, en su momento tuvimos que cancelar como 3 o 4 grupos. Los del final de temporada. Y entonces dices, vale, esto parece que sí. Y entonces empiezas a decir, oye, pues voy a crecer en productos o cómo empiezas a escalar y decir, oye, ¿cómo...? Pues en ese momento empecé con esos 2 escolares. Luego en verano sí que ese año hubo un impasse que se podía viajar con mascarilla ese verano. Entonces hice un montón de campamentos de bici también, que eso sí que funcionó porque justo hubo como un boom. Todo el mundo quería hacer deporte en la naturaleza, todo el mundo quería estar en la naturaleza y justo ese verano sí que pude facturar con el tema de que dejaban con mascarilla y demás, con mucho cuidado, hacer uno en País Vasco, hice un camp de bici en País Vasco, especializado en chicas también, y luego también otro en Andorra. Qué curioso el tema de hacer campamentos de bici, pero es la primera, o sea, sí que evidentemente en Andorra, en la montaña, sé que después de temporada hacen el del... campamentos de bici, pero no conocíamos, o yo no conocía a ninguna agencia que hiciese porque te encanta la bici, entiendo que es otra de tus pasiones, pero cómo capturas ese cliente, que es, si ya el esquí es un nicho,
el de bici es todavía más nicho. Entonces, ¿cómo tratas de llegar a entender y que te conozcan? Pues mucho por posicionamiento SEO. Hay mucho cliente que llegó a nosotros a través de posicionamiento SEO. Bien, hacíamos cómo arreglar tu bicicleta. Wow. Típicos tips que lo que pensaba, porque en el confinamiento me dio mucho tiempo a pensar esto, cómo mejorar mi SEO. O sea, si yo fuese un cliente, ¿cómo me buscaría en internet? O sea, no pondría nunca Mountainbike Travel, claro, pero sí que pondría 3 consejos para ir con tu bicicleta a Andorra. Los 3 lugares más instagrameables para llegar con tu bicicleta. Consejos, tips, todo asociado a los productos que yo tenía en ese momento, para que yo poder captar clientes a través de SEO. Y la captabas como inbound, o sea, generabas contenido y de repente te llegaba orgánico. Sí. Bueno, ¿orgánico o era con ads? O sea, no, en esa época con orgánico, casi todo. Wow, luego ya empecé con ads. ¿Y eso lo tenías dentro de la oficina o lo tenías externalizado? No, dentro. Esa época me puse yo a pensarlo más porque, claro, estaba casi sin clientes y era como, vale, ¿cómo puedo encontrar clientes? Entonces, en el COVID también me dio tiempo a estudiar, me apunté a algún curso de SEO y me dio tiempo a poder estudiar a cómo poder llegar a ese cliente tan específico. Porque además, aparte de Instagram, que evidentemente la gente busca en Instagram, sí que cuando vas a prepararte una ruta de bici, entras a internet. En plan, rutas en la Sierra de Madrid para ir con la bici. Pues en los blogs publicamos las rutas de bici nivel principiante en la Sierra de Madrid. Entonces ahí ya aparecíamos posicionados, clicaban y ya miraban información de los productos que hacíamos o que teníamos en la web. ¿Y entonces os llamaban, os escribían o era un formulario? ¿O cómo un formulario era? escribían y ese formulario lo recibía yo. Cuando recibía ese formulario llamaba al cliente y si bien no cuadraba lo que tenía al 100%, le ofrecía otra cosa que sí que podía cuadrar. Normalmente este tipo de cliente busca mucho, está solo y busca comunidad. En plan, oye, mira, pues es que yo estoy solo porque mi mujer no hace bici, pero me quiero unir a un grupo que haga bici para salir los sábados. Y entonces montas el primer campamento, que ¿de qué edad son? Porque yo siempre a campamento lo asocio a gente joven, pero también son mayores. Adultos, todo adultos. Okay. Mínimo 35 años. 35 o sea que estabas en la parte de esquí con escolares, 2-3 viajes y empezando con adultos. Eso es. Y ahí también me asocié a una amiga mía que tiene una asociación que se llama Suelta los Frenos y ella es psicóloga deportiva, entonces también conseguí muchos clientes porque ella me decía, necesito para los clientes poder hacerles algo en el campo, en plan, en un terreno, que puedan ellos seguir a hacer bajadas. Entonces trabajamos la parte, ella venía a dar sus clinics de psicología deportiva y yo organizaba el campamento. Qué guay, ¿no? O sea, digo que al final tenías ahí una estructura. Sí, una estructura para montarlo. Y ahí estabas aún tú sola en la oficina. Yo sola, sí. ¿Y en qué momento empiezas, a crecer, a...? Pues cuando perdón. Sí. A mí me interesa mucho el tema de cómo esa comunidad que decías, tú la conoces porque tú te gusta mucho la bici, eres aficionada, porque ¿cómo consigues crear... Salir de tu círculo y conseguir ¿no? a esa gente que decías, oye, me ha llegado orgánicamente, y cómo se establece esa comunidad de que, oye, todos somos los que nos gusta la bici, pero en la bici habrá infinitas modalidades también, entiendo. Entonces, ¿cómo es? ¿Justo una? ¿Es que cada uno hace una cosa y luego reunís? ¿O cómo es la experiencia en sí para que la gente se sienta, oye, estoy en el lugar adecuado? Vale, pues mira, yo me especialicé mucho en bici de enduro y de descenso. ¿Vale? Entonces los campamentos que hacíamos eran sobre todo especializados en eso. Hay varias modalidades. A día de hoy está también el XC, está también el gravel, son diferentes modalidades de bici. Cuando nosotros subíamos al blog, en este caso yo, todas las tips eran todos en base a bici de enduro. Entonces cuando la gente buscaba esa información, por mi lado daba con mi página web, y si no también Carla con su asociación tenía un montón porque ella corría muchas carreras de bici, era semiprofesional, entonces ella por su lado ya tenía desarrollado su imagen, su asociación, entonces eso hacía que yo que estaba empezando y ella que tenía esa necesidad pudiésemos juntarnos, los que yo podía conseguir por SEO más los que ella tenía interesados. Un cross-selling de libro o una partnership para hacer, o sea, brutal, me parece. Y así es como empecé a desarrollar esa parte. Y Laura, la parte, por ejemplo, de... Bueno, estás con 2 colegios empezando. ¿En qué momento, cuál es la palanca para conseguir más colegios, ¿no? Hemos dicho antes que era... cuando se casan, pero entrar es complicado, ¿no? Sí, pues esa parte ha sido laboriosa porque, bueno, también empecé a contar con una persona que me ayudaba mucho con el tema de la página web, a hacer los funnels de venta muy bien, a estructurarlo todo muy bien, a que tu página web genere confianza, que eso también es muy importante.
no solo el ir a escolares, el conocerlos, oye, estoy aquí, vendo viajes de escolares, puedo trabajar con vosotros, sino también esa otra parte que empezamos a trabajar con Google Ads. Entonces creamos una página de viajes para escolares y la hicimos de tal manera súper bien estructurada, que el funnel de venta generase confianza, a posicionarnos muy bien en campañas, y así empezó el crecimiento exponencialmente en colegios. Pero Luego, ahí te entraban los leads, como si dijéramos, pero luego eso es. puerta fría, ¿no? Eso es. Y luego, el tema de leads entraban, pero siempre he sido súper consciente de, entra un leads, lo primero que hay que hacer es llamar el teléfono, descolgarle, contarle qué tipos de viajes vendes, cuál es tu punto fuerte dentro de cada viaje, e ir a conocerlo si es necesario y si ese leads está cerca de la zona, o incluso si es en Valencia, Alicante y son un número de escolares elevado, también te coges un AVE, vas allí, quedas con ellos, vas al colegio, les escuchas. Entonces toda esa parte, cuando un colegio busca otra alternativa a otro viaje, ya tienes casi el 50% hecho si tú sabes cómo tratar a ese cliente y le das el valor que él quiere o cree que necesita de ti, ¿no? Que eso es súper importante. Es como, no, yo no solo te voy a vender el viaje, sino voy a estar aquí si me necesitas, si hay algún problema con algún escolar. Le podemos dar valor añadido a tu experiencia de escolares metiendo una charla con un especialista de avalanchas. Si tu nivel de colegio es más elevado, ya habéis ido varios años y tienes nivel alto de esquí. Podemos hacer otro tipo de actividades por la tarde para que los niños pues no solo tratemos un taller de seguridad vial en pistas. Esto es otra de las cosas que también trabajo mucho con el equipo de monitores. Si es tu primer viaje de nieve y los niños no saben sobre esquí, pues nada más empezar y llegar el grupo a destino se le hace un taller de seguridad vial en pistas. Les explica de qué tipos de colores son las pistas, cómo me tengo que apartar si un niño se cae, qué tengo que hacer si hay un incidente en pistas, un poco pues ponerles en el entorno en el que vamos a trabajar, ¿no? Todos esos valores extras se potencian mucho de cara al cliente. De no solo vamos a venderte un viaje de esquí con un forfait, sino que vamos a hacer que ellos descubran el mundo de la nieve. Y veo que además hacéis ese tipo de actividades que yo, por lo que he conocido del sector de escolares, es un poco distinto, ¿no? Pues más seguridad vial, coaching, algo más de talleres, o sea, que no es solo esquiar y jugar. No, es más también didáctico. Otra de las cosas que creo que también es muy importante, que en algunos viajes hacemos ya pues para 14, 15 años, es salidas profesionales del mundo del esquí. Entonces también hay un taller que es cuando los escolares son más mayores, no cuando son pequeños, porque hay muchos chicos y chicas que les llama mucho la atención. Oye, yo quiero ser profe de esquí, ¿cómo lo tengo que hacer? Si yo quiero dedicarme más a vender viajes de esquí, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, que hay ayudas al emprendimiento y todo, ¿no? Sí. O sea, digo que lo que te había gustado a ti que también te dijeran, ¿no? Sí, justo. Y creo que es un sector que está ahora mismo creciendo y formándose. Y que también creo que a nivel estudiantes, que hay más salidas profesionales de sacarte ADE y Derecho, ¿sabes? Totalmente. Y ahí y avanzamos y... Espera un segundo, que me parece increíble. Es que quiero la estrategia que no la conocía, es la primera vez en mi vida, claro. Que yo siempre he pensado en el cole, outbound, puerta fría, conocido, ir allí, que te conozcan. Pero claro, nunca había pensado que también buscan viajes en inbound, que te conozcan y que ya ese 50% que decías que lo tienes hecho de conversión, que luego es evidentemente dar seguridad, confianza y demás cuando vas allí, me parece que no lo había pensado nunca y me parece una muy buena estrategia y que que te avala que cada año creces, ¿no? O sea, entiendo que cada año tienes, igual que continúas con los que tenías, vas creciendo, ¿no? Sí. Justo. El año pasado fueron 7 coles y este año han sido 14. O sea, que has crecido un 100%, vamos, espectacular. Sí, de un año para otro. Eso implica también, pues eso, estar súper atento en el delivery. Porque no es solo... Porque es que un viaje escolar, desde que... Normalmente nosotros vendemos 2 tipos de gestión. O gestión del colegio, que él gestiona todas las inscripciones, todas las reservas, que hay colegios que quieren hacerlo así, entonces no nos metemos, y otros en los que nosotros gestionamos absolutamente todo. Les hacemos una landing, a través de la landing hacen las reservas, nos cae en nuestro sistema, nos hacen los pagos a nosotros, nosotros gestionamos todas las alergias, intolerancias, particularidades, absolutamente todo. Y esa es la segunda vía de gestión. Al centro escolar siempre le damos cuál de las 2 opciones quiere y depende un poco también de cómo sean ellos internamente, que eso ya, pues ahí no nos podemos meter. Totalmente. Entonces, en la segunda parte de gestión, que es como la más cansada, porque nos encargamos absolutamente de todos,
también hacemos que sea un proceso seguro, ¿no? Y que sea un proceso en el que los padres tengan confianza con nosotros, nos digan las particularidades de los alumnos, nosotras las podemos trasladar al equipo de trabajo, nos adaptamos mucho, que esto es otra de las cosas que también hace que el cliente quiera estar con nosotros, es la adaptabilidad. Somos un centro religioso y necesitamos que el Papa dé misa todas las tardes y necesitamos una sala, pues proporcionamos esa sala para que el Papa dé misa. O nosotros somos un centro en los que queremos que haya charlas de seguridad vial, pero más porque tiene un nivel de esquí alto y vamos a salir fuera de pista y quiero algo diferente. Y eso es bueno, pero es malo porque os da una gestión adicional extra el ser tan adaptables y ir a todo, ¿no? Sí, pero eso es bueno porque eso hace que sea único y que no sea Estiver, que no sea Viajes del Corte Inglés vendiendo un viaje de escolares. Entonces esa especialización también juega mucho a mi favor. Claro. Qué bien. Totalmente. Y actualmente estás con 14 viajes a esta temporada. Sí, esta temporada he estado con 14 y ahora de cara a septiembre es mantener los 14 más los nuevos que podamos conseguir. ¿Y el objetivo es? Pues yo diría llegar a 25-30. O sea, ¿esta temporada ya? Sí, sí. O sea, crecer otro 100%, casi. Sí, sí me gustaría, sí. Wow. Sí, sí, Vale, sí. cuenta un poco hoy cuántos sois en la agencia y cómo os organizáis, digo, porque Vale. ya entiendo que ya estás empezando a coger un volumen. ¿Cuánto, si puedes decir, oye, la facturación que tengas, número de grupos, número de más por temporada o todo el año? Porque al final estás todo el año, aunque entiendo que en temporada Sí, de esquí sí. harás más y luego en temporada de verano un pelín diferente, pero bueno, si nos puedes contar un poco. Este año actualmente somos 2 personas en reservas, estamos yo y Miguel, jornada completa, y luego aparte tenemos personal volátil, que es por así decir Tatiana, que lleva todo el tema de redes. Luego está Laura, que lleva todo el tema de campañas y página web. Y luego tenemos equipo volátil de septiembre a marzo, que son los monitores, el equipo de trabajo de monitores. Qué curioso que lo llames volátil. De rotación, Sí, vamos, sí. de temporada, ¿no? Sí, eso es de temporada. De temporada trabajamos con 2 coordinadores que se van turnando una semana cada uno, más o menos, porque... Que van a estación o que van a estación. destino, vamos. Sí, van a destino. Van a destino con normalmente 3-4 monitores más para trabajar en destino. Qué duro. Sí, sí, sí. Y se hacen temporada entera desde diciembre, más o menos, la semana del 16 de diciembre, así que es la temporada promo. Van a Andorra ahí normalmente, hasta marzo, hasta finales de marzo, todas las semanas viajando con ¿Y los escolares. viajes que suelen ser de una clase de 30 50 niños? O... Depende. Hay semanas que como mínimo llevo 50-55 un bus, pero hay otras que, por ejemplo, la semana del 2 al 6 de febrero he llevado 500 escolares, que es la fuerte, pues un cole de 220, otro de El 2 al 100. 6 de febrero es la tope para ti, ¿no? Sí. Que esa semana han sido como unos 500 escolares. Oye, ¿cómo gestionas, por ejemplo, expectativas de el paquete siempre está incluido lo que sea, pero tienes algún coste variable, quizás tema buses que igual no es fijo y depende si van 40 o 54 niños? Eso suelo tratarlo con cariño, porque mínimo son 25, ¿vale? Entonces, a partir de 25, normalmente es un bus de 55 plazas. Lo que se hace es que se amortiza a 30-35 plazas y se hace un precio de paquete con bus para 35 y otro con bus para 50. Y le explicas al centro que básicamente que esa partida es el autobús, que es un coste amortizable. Y ellos te dicen, vale, perfecto, pues se los ofrece a las familias así. Si llegamos hasta 35, porque hay transparencia en las inscripciones, eso no hay ningún problema. El precio es este y si se llega a 50, es este otro precio paquete cerrado. Y con las Porque familias... el gen del bus ahí es si no te lo comes. Pero te lo tragas entero. Sí. Claro. En los buses, los servicios amortizables tipo bus hay que tener mucho cuidado y yo prefiero ser clara con el cliente que luego o no poder vender o sacar el viaje con pérdidas muy grandes. Claro, totalmente. Vale, has hablado antes, que me parece en temporada, que van ahí coordinadores, lo duro que es ir en temporada. ¿Alguna anécdota, algo curioso que te haya pasado con los coordinadores o cuando estabas tú y demás? Porque al final, estando, te habrán pasado muchas cosas. Sí, a ver, espera, que piensas si alguna anécdota. Bueno, si quieres, digo que si no, sí. Sí, es que así anécdota de escolares con coordinadores. Seguro que con mal tiempo o algo así, que estando en estación bueno, siempre... Es verdad. En un grupo en Porainé, cuando fueron a esquiar a Porainé, llevábamos un bus de estos grandotes de 90 plazas, 80 y tantas, y el bus no tiraba para arriba, Y en una de esas, subiendo, empezó a echar humo el autobús. Tuvieron que bajar todos los niños de 12, 13 años, estaban como a 1 kilómetro todavía de la base de la estación.
Se tuvieron que bajar todos los niños del autobús con todos sus esquís y botas cargando y por la carretera, por el hilerito, subiendo hasta la estación porque tenían que llegar a clases. Y Entonces, hacía bueno. no muy bueno. Uf. No muy bueno. Entonces, imagínate a todos los niños ahí sudando, quejándose, los monitores diciendo, no, esto es parte del calentamiento, que es que, claro, chicos, hay que llevar arriba, que esto es parte del esquí, cargar con tu material, sufrir. Bueno, eso fue... ¿Y cómo gestionas esa parte que seguro en ese momento no, pero media hora después habría llamadas de padres de Sí, mi hijo ha ido por la carretera? Sí, 100%. Pues uno con calma, también haciéndoles entender un poco que son situaciones anómalas, adversas, que se ha hecho todo dentro del entorno seguro más posible. En ese caso, antes de que los niños bajaran, llamamos a la policía y la policía hizo un corte, cordón, un corte y un cierre para que pudiesen subir porque no había otra alternativa en ese momento. Si no, iban a estar encerrados en un autobús 2 horas hasta que llegase una grúa para 1 kilómetro. Sí. Entonces, pues siempre actuar con un poco como con cabeza, cómo te gustaría que lo gestionasen si fuesen tus hijos, ¿no? Pues lo mejor que lo puedes hacer es llamar a la policía que corte la carretera y que suban andando el kilómetro que les queda, ¿no? Vale, y en Mountain has hablado de escolares, pero entiendo que hacéis más viajes además de escolares. Sí. Bueno, antes nos habéis comentado un pelín que, Sí. que también hacías otro tipo de viajes, Sí, ¿no? tengo la base, que es viajes de escolares, porque como os comenté, creo que es una base muy sólida para poder crecer y desarrollar la creatividad, ¿no? Porque el otro tipo de viajes son más pasionales. Como os he comentado, me gusta mucho el esquí. Dentro del esquí hay diferentes disciplinas. Pues uno de ellos es esquí de travesía. Montar un viaje de esquí de travesía en el Valle de Tena para grupos, para que vayan a probar esa disciplina, que es diferente, que cuando ya tienes un nivel alto de esquí alpino, pues buscas otras Te voy a experiencias. hacer ahí pausa porque yo creo que esto es una cosa que todo el mundo duda, qué es esquí alpino, qué es esquí de travesía, qué es esquí de fondo, Vale. que todo el mundo utiliza la misma palabra y... Vale, el esquí alpino es el esquí tradicional que conocemos a día de hoy, que se hace en pistas. Luego el esquí de travesía es esquí de montaña que se hace con unas fijaciones especiales y unas pieles de foca para poder ascender a lugares o cimas se puede hacer de la estación, pero normalmente están fuera de la estación para poder hacer bajadas en nieve más virgen o en terreno más virgen sin que esté pisado. Y luego el esquí de fondo es en un circuito cerrado. Es un circuito cerrado que lo pisan y puedes ir deslizándote en el circuito de fondo. Este es el de los esquís pequeñitos. y suele ser estaciones más planas, ¿no? Eso O bueno, es. circuitos más planos. Un circuito más plano que sí que tiene subidas y bajadas. Es el de las Olimpiadas que luego tiran, ¿no? Hacen Este es el biatlón, ¿no? Que hay... Ese es biatlón, que es esquí Sí, de fondo. de fondo con... con- Eso es. Oye, a mí antes nos has contado otro destino que hacías, que era Japón, Sí. que vamos a ir el año que viene, Tato y ese. Ojalá. Cuéntanos un poco de eso. Pues Japón es un destino que llega a mí por mi hermano, porque mi hermano ha hecho temporada en Japón y me dice, oye, Laura, tienes que comercializar Japón antes de que se pusiese de moda, que ahora está muy de moda Japón. Y me parecía un destino muy exótico, sobre todo también un destino para el cliente usuario ya experimentado en el esquí que busca pues eso, una nueva experiencia con choque cultural y luego también a nivel usuario por probar otro tipo de nieve, otras estaciones diferentes, otro entorno totalmente diferente natural y así surgió un poco montar viajes de nieve a Japón. Y bueno, el comienzo pues fue un comienzo pues como todos los comienzos que tiene todo emprendedor. Pues a ver, tirarte a la piscina y prueba-error. O sea, eso sí que fue... Bueno, te tiraste a la piscina, pero tu hermano sabía Sí. de la estación y había hecho temporada, entonces... Eso es, sí que tuve determinados contactos, hoteles, pues mira, tienes que cogerte el Hotel Panorama porque es el hotel que está más cerca de pistas y tiene après-ski. Y luego vamos a mirar esta empresa de... Sí que en ese sentido lo organicé, pero yo no había ido al destino. Ibas con la libreta de lo que te había hecho tu Eso hermano es. y tú con toda la confianza al ¿Cómo, cliente, ¿no? Eso cómo es. capturas a esos clientes? inicialmente? Ese fue a través de posicionamiento SEO, lo mismo, el SEO está súper currado porque siempre es producto y hacemos blog de SEO asociados a ese producto. Las estaciones de esquí de Hakuba Valley, las 10 mejores estaciones de esquí, cuánto cuesta un forfait en Japón, todo ese contenido. ¿Cuánto cuesta, por curiosidad? Unos 55 euros. Bueno, ¿Ah, sí? Pues igual que en España, más o menos. O sea, más barato casi. Más barato. más barato. Sí, sí. Ahora los están subiendo porque se está poniendo O sea, muy que- de moda. que no es Pero como irte a Aspen, que te no, vale no. 250 pavos. No es de Estados Unidos. Sí. No, en ese sentido es asequible. ¿Dónde conseguir los forfaits? Que esa es otra, porque
a día de hoy en España no hay ningún tour operador que pueda paquetizar esto, Claro. porque no está muy verde, o sea, no hay... Sí, no hay tanto Eso es. cliente que viene de España como para que sea, ¿no? Que Justo. Que hayan apostado todo un tour operador. Eso es, entonces se complica más porque tienes que confiar en el proveedor, confiar en ese proveedor que no habla casi inglés, que hay mucho cambio horario, entonces cuando tú estás trabajando él está durmiendo, y confiar en que te va a recibir a tus clientes. Totalmente. Entonces en ese primer viaje recuerdo que... ¿Cuántos eran? 5 personas. 5 personas. 5 personas. Bueno, recuerdo que, claro, ese cliente... 5 personas que se han gastado un ticket medio de 4.000 euros. 4.000 euros cada uno. O sea, Eso es, sin vuelos, luego vuelos aparte. O sea, Guau. Sí. Entonces, ese primer cliente llega, entra por SEO, yo cojo el cliente, lo primero que hago es llamarlo, se llama Jordi, digo, hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, soy Laura de Monta Life Travel, he visto que nos ha entrado una petición para Hakuba Valley, ¿quieres que tengamos una reunión online para que te cuente un poco de producto, me digas qué fechas queréis ir, para yo poderos hacer una cotización? Total, que hacemos esa primera llamada. Claro, yo antes de eso te llevaba un estudio como si yo hubiese estado allí. O sea, mi hermano me envió los 3.000 vídeos de él con nieve polvo por la cara, me explicó, mira, Hakuba tiene 10 estaciones, Cortina, Sugai, Japón. Yo me estudié absolutamente... Como si yo hubiese estado allí, pero... Muchas veces. casi como con Pinganega en la Sí, selectividad. y yo metiéndome en el Google Maps con la chinchetita, en plan, bueno, esto es así, vale, esto es Cortina. O sea, que te preparaste la reunión, salió bien esa reunión, ¿no? Salió muy bien, nos formalizaron la reserva, hicieron la reserva y luego se fue él allí de guía, porque claro, era la primera yo no tenía ningún, ahora ya tengo guía receptivo allí, que justo a raíz de esto salió porque hay una empresa de allí de clases de esquí que se llama Evergreen, que el que lo gestiona es español, que es un español que ahora vive allí. Entonces ya luego, a raíz de yo ir, conocerle y llegar a un acuerdo, pues ya tengo un receptivo que me puede hacer absolutamente la reserva de hoteles, los taxis, o sea que ya no era tantos nervios como ese primer viaje. Sí, porque ¿no? tienes un receptivo allí que tú estabas aquí y tu hermano estaba allí de receptivo. Pero, viajo con ellos desde Barcelona, porque estos clientes eran desde Barcelona. Y bueno, miento, él estaba en Austria y hizo la escala y ya voló allí. Entonces, el primer día, la empresa de taxis que se llama Chuo Taxi, tú intentabas hablar con ellos en inglés, era imposible hablar con ellos en inglés. Entonces, allí se lleva mucho lo de tú dices algo, le das al play y hacen la traducción. A su nivel. Y eran aquí como las 4 de la mañana y yo recuerdo que estaba en la cama durmiendo de esto con tensión. Digo, ojalá no me llame mi hermano y no pase nada. Significa que ha ido bien. Eso significa, yo digo, cuando no hay respuesta es que todo va bien. Si algo va mal, te llaman. Total, que yo en la cama a 4 de la mañana, mi hermano llamándome y yo diciendo, madre mía, ahora... Y él, que Laura, que el de los shuttles no viene, llevamos 1 hora esperando y no viene. Yo llamo al Chuo Taxi, al número de emergencias y nadie me contesta. ¿Estás seguro de que hemos reservado el shuttle? Y yo, que sí, que tengo aquí la factura, que he pagado, que no sé qué. Ya al final consiguieron hablar con ellos por un japonés, que el japonés le pidió que por favor llamase a Chuo Taxi y les hablase en japonés y les dijese que estaban en esa salida, en esa puerta. Total, que el de Chuo Taxi estaba en otra salida, esperando no sé dónde, porque no se había enterado. Yo a los transfers siempre les paso los billetes con la terminal, pero este estaba y al final les consiguió recoger, pero fue un momento de tensión bárbara porque esos clientes han confiado en ti, es tu cliente piloto, como digo yo. Que ellos seguramente se estén enterando, que siempre pasa. Eso es. Claro, tú de cara a ellos, sí, imagínate cómo te vendes y dices, no, es que, bueno, va a ser mi primer viaje, me vas a dar 4.000... No puedes. Entonces, yo también animo a toda esa gente que está pensando en, bueno, es que yo hay gente con la que hablo que está emprendiendo, no, es que yo necesito haber hecho esto 100 veces para poder saber que lo puedo hacer. O sea, creo que hay un punto intermedio, no ser un inconsciente ni tampoco ser un conservador, tener ese punto intermedio de oye, me puedo arriesgar, todo el mundo tiene una primera vez y creo que lo puedes hacer bien, ¿no? Que eso bueno. es Entonces salió bien, sí, ¿no? Y ahora ya haces regularmente algún viaje a Japón todas las temporadas. Todas las temporadas hago mínimo 1 o 2 de grupo. Qué bueno, la de verdad. grupo, ahí ya vendes como plaza suelta. Sí, bueno, tengo otro proveedor en la zona de Miyoko Kogen que lo que hago es que cuando me entra alguien así suelto me dice, oye, quiero ir a Japón, pero no tengo con quién. Ellos tienen como fechas de salida paquetizadas y le digo, mira, pues no puedes ir a Hakuba Valley, pero la parte de Miyoko puedes unirte a este grupo que hay para esta fecha de salida. Yo tengo una pregunta aquí que es cuando empiezas a crecer y a tener diferente producto, ¿cómo priorizas o qué te da más rentabilidad? O sea, me imagino que el esfuerzo de conseguir un colegio y el esfuerzo de conseguir una familia
no sé si es casi igual, pero la rentabilidad de uno de otro es distinta. ¿Cómo decides en dónde poner un poco tu esfuerzo? Pues mira, ahora mismo todo el tema de escolares y Japón, que son facturaciones grandes, las llevo yo. Luego todo el tema de travesía, esquí de fondo, viajes familiares, mugas, todo eso lo lleva Miguel. ¿Qué es mugas? Mugas Formigal. Ah, vale. Todo eso lo lleva Miguel, que son clientes, por así decirlo, que son reservas pues que no te dan tanta rentabilidad, que son también muy especiales, porque todas las reservas son absolutamente especiales, pero son como más sencillas. O sea, la venta es mucho más sencilla, porque te ofrezco un producto, te cuadra, se amolda a ti, me lo compras, pues proceso de pago y demás. Y no es tan compleja como la venta de un grupo, o sea, que te pidan... Eso es mucho más específico, mucho más demandante, tienes que saber mucho de producto para que confíen en ti, si te ven dudar, no te lo van a coger. Porque otra de las cosas que siempre he hablado en el sector del turismo es que no vendes un bolso, no vendes una camiseta, o sea, tú vendes un servicio. Es mucho más difícil de tangibilizar eso. ¿Cuál es el valor que tiene de que tú me hayas vendido el viaje? ¿El destino? El guía que me ha atendido, tú que me has atendido y has estado durante todo el proceso de reserva. Cuando yo he tenido un problema de salud, que es muy sencillo tener un problema de salud en un viaje, me has dado soporte sobre ello. Entonces, precio, ¿no? El precio también, que es ¿no? otra variable, pero creo que son tantas variables las que tú necesitas para que ese viaje esté bien y el cliente repita, que nunca vas a poderlo comparar con comprarte un bolso. El bolso lo vas a ver, te va a gustar y te lo vas a quedar. Totalmente. Y es lo que a veces menos se valora de las agencias de viaje, ¿no? Que ahí es donde tienes que diferenciarte tú, como Monta Live Travel, lo que das adicional al resto para que vean que realmente la experiencia que vas a hacer es diferente a lo que, pues eso, entras en 3 webs, te compras algo y y esto es algo que no vas a vivir y que es diferente a lo que puedes hacer tú metiéndote online, ¿no? Justo, online. Sobre todo yo creo que es eso, el producto y la personalización. Creo que es súper importante y el soporte / soluciones que puedas dar durante ese viaje. Ok, entonces, ¿sois 2, habéis dicho? ¿O cuántos sois ahora? 2 en reservas. ¿En reservas cuánto facturáis? O sea, este primer trimestre hemos facturado 600.000 euros. ¿Primer trimestre? Enhorabuena, o sea, ya estáis moviendo números interesantes. Sí, el año pasado, todo el año, fueron 520.000. O sea, que ya has pasado y vas a hacer... Pues eso, el por 2, el 100% de crecimiento. Muy bueno. Vale, yo... estamos terminando. Me gustaría seguir aquí preguntándote 1000 cosas, la verdad. Y siempre tenemos una pregunta que nos comentes. Bueno, antes de la pregunta final, que se me ha olvidado preguntarte cuál es el futuro de Monta Live Travel, porque antes de cerrar sí que hemos hablado del presente, pero no del futuro. O sea, hacia dónde vas, hacia dónde va la agencia y hacia dónde quieres llegar tú. ¿Dónde te ves en 3-5 años? O sea, más que a nivel de facturación, casi de negocio, ¿no? De negocio. Pues seguir creciendo progresivamente, incrementar el volumen y sobre todo el crecimiento progresivo y sentirme cómoda en ese transcurso de tiempo. Que no, como digo yo, no morir de éxito, pero tampoco estancarme y que ir paulatinamente a mí me hace sentirme segura y sobre todo el poder mantenerlo en el tiempo. Tengo miedo a de repente subidón y no saber gestionarlo. Entonces creo que ese es el futuro que a medio largo plazo. ¿En qué tan palancas para que ese crecimiento sea sostenido? O sea, ¿en personas, en tecnología, en qué te... En personas, yo creo. En personas. Yo, por ejemplo, soy de la opinión que a lo mejor me confundo, y de aquí a 10 años nos volvemos a ver y tengo 10 empleados. Pero es algo que vida personal y trabajo... quiero que sea equilibrado, porque me he dado cuenta de que yo cuando empecé a emprender podía trabajar 12, 13 horas seguidas y no pasaba nada, pero que eso a largo plazo no es sostenido. Y tampoco soy una persona que deje las cosas. Sí puedo dejarlas porque me gusta mucho confiar en quien tengo alrededor, pero no me gusta perder el hilo de lo que yo tengo. Ni mi esencia. O sea, te gusta delegar, pero la esencia crees que también viene ligada de lo que eres tú. Eso es, ¿no? Y si yo crezco mucho y tengo muchos empleados, a lo mejor mi esencia se ve diluida. Claro, y eso es lo que vas a tener que crecer o por recursos humanos, o tecnología. Eso es.
Qué bueno. Entonces, como objetivo estás marcado duplicar en colegios, duplicar en facturación. Crees que no Sí. vas a necesitar 10 personas, pero como sigas No. este ritmo, en 2 años lo necesitas, No, básicamente. 10 no, pero yo creo que a lo mejor al año que viene sí que necesitaría una persona más. Si Ok. consigo por lo menos otros 7, 8 coles más. Pues nada, si a alguien le interesa, que aplique a Montalive Travel, que se va a abrir una vacante, como estamos viendo. Qué bueno, qué bueno. Vale, perfecto. Pues ahora sí que con la última pregunta, Vamos con que se me había olvidado preguntarte tu futuro. ¿Cuál es tu be different que decimos aquí? Yo diría personalización, adaptabilidad y luego soluciones. Ok, qué bueno. Vale, guay. pues oye, Qué buen cierre. me ha gustado el cierre, Sí, sí. así que darte de nuevo 1000 gracias por acercarte a tener un ratito con nosotros. Ha sido muy Gracias, extendida Jimbo, la tú también. conversación y muy guay. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Me lo he Muy pasado bien. muy bien. Bueno, me alegro y que repitas dentro cuando llegues a 10. No, no, no. Nos vemos pronto. Venga, muchas gracias. Gracias, Gracias. chicos.